Adolphe Ferrier. Adolphe Ferrier fue un pedagogo suizo nacido en Ginebra en 1879. Sus ideas sobre la educación y la pedagogía supusieron grandes cambios y avances respecto de la enseñanza tradicional de la época. Además, muchos de los principios fundamentales de la pedagogía de Ferrier siguen vigentes y tienen gran impacto en la escuela y en la educación actual. Enmarcado dentro del movimiento de la Escuela Nueva, Ferrier desarrolló toda una propuesta de renovación de la escuela tradicional en ella. Su foco de atención estaba puesto en la figura del niño y en sus requerimientos, así como también en la necesidad de captar su atención como condición para hacer posible su aprendizaje. En la línea de la Escuela Nueva y de los pedagogos, filósofos y otros profesionales que formaron parte de ella, Adolphe Ferrier propugnaba una educación en libertad y también una educación para la vida, conectada al ámbito del trabajo. En este sentido, la principal aportación de Ferrier es su defensa de una escuela activa, haciendo hincapié en el uso de métodos de enseñanza también activos, métodos cuyos objetivos eran despertar la curiosidad, la creatividad y desarrollar la capacidad de observación e investigación en los niños. Los principios psicopedagógicos fundamentales propuestos por Ferrier son: la educación debe asentarse en la confianza y en la autenticidad y basarse en una relación cotidiana con los niños. La infancia debe ser responsable y a la vez feliz. Según Ferrier, es una cuestión de honor para los niños hacerlo todo solo, y el papel de los mayores es ayudar a los pequeños. Las actividades en la naturaleza son primordiales. Y el aire libre, una regla de higiene para los niños, así ellos pueden recoger leña, subirse en los árboles y cuidar el jardín. El aprendizaje se basa en la movilización de centros de intereses tomados de la vida. Es decir, los niños aprenden a leer designando objetos del entorno cotidiano, dibujan una planta recogida del jardín y hacen cálculos jugando a las tiendas. El trabajo individual es alternado con el trabajo colectivo y además este último debe desarrollarse sobre la base de explicaciones para todos los alumnos. La educación debe basarse en la autodisciplina y en la solidaridad y debe también construirse sobre la felicidad de aprender y no en las lecciones. Sin la necesidad de la violencia, la culpabilidad o las sanciones, todo puede permanecer limpio y en orden. Todos los niños pueden poner a prueba sus cualidades particulares y así explotarlas en la medida de sus posibilidades. Los maestros debían enfatizar la gimnasia, los juegos y la artesanía en las materias que impartían. Las evaluaciones se basaban en test individuales y en la participación en charlas y debates colectivos. Dinámicas para poner en común, contrastar y compartir las experiencias vividas en las diferentes actividades de aprendizaje. En la propuesta educativa y pedagógica de Ferrier, destaca la formación de un niño capaz de lograr una relativa autonomía en su proceso de aprendizaje, a la par que pueda ser capaz de mantener un cierto orden en el desarrollo de actividades predominantes activas. En este sentido, la pedagogía de Ferrier significó un gran avance respecto de la figura tanto del docente como del alumno. Para este pedagogo, la atención debía focalizarse en el niño y no en la clase magistral del adulto. Además, debía tratarse de una enseñanza diferenciada según la etapa correspondiente al desarrollo de cada educando. Es decir, es interesante el planteamiento de Ferrier en cuanto a una enseñanza cuyo objetivo es la independencia, la autodisciplina y el autogobierno, poniendo de relieve la poca presencia del alumno en el proceso de aprendizaje. Henry Wallon. Henry Wallon fue un psicólogo y pedagogo francés que consagró sus investigaciones a la psicología del niño, cuyo desarrollo está influido a su parecer por la maduración biológica y por el medio social. Desarrollo que no es continuo, sino que está sembrado de crisis que provocan una continua reorganización. Describió el desarrollo mental del niño como una sucesión de estadios, deteniéndose en el análisis de los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. Junto con el suizo Jean Piaget y el bielorruso
Lev Vygotsky es considerado una de las figuras claves de la moderna psicología infantil. Cursó sus estudios superiores en la Escuela Normal Superior del país, donde obtuvo títulos de licenciado en filosofía y medicina. Sirvió en el ejército francés en calidad de facultativo y pasó varios meses destacado en el frente. Durante este intenso periodo de su vida tuvo ocasión de analizar a fondo algunas de las lesiones cerebrales de los soldados que caían heridos o de los que habían resultado muertos en combate, estudios que luego aplicaría a su labor como neurólogo. Por esa misma época, asqueado de la guerra, comenzó a definir claramente su pensamiento político contrario al fascismo y a cualquier forma de ideología totalitaria, acercándose a las posiciones de la izquierda progresivista francesa. Después de la guerra, Henry Wallon trabajó como médico en varias instituciones psiquiátricas, ocupación que desempeñaría hasta 1931. Al mismo tiempo se fue adentrando en el estudio de la psicología del niño y dentro de esta parcela se interesó vivamente por los problemas de la educación. Entre 1920 y 1937 impartió numerosos cursos y conferencias sobre estas materias en la Universidad de la Sorbona. Allí fundó en 1995 el Laboratorio Psicobiología del Niño, que pronto alcanzaría prestigio internacional. Para describir el desarrollo intelectual y emocional del niño, Henry Wallon se basó en el materialismo dialéctico y en sus propias observaciones clínicas, rechazando de plano las aportaciones psicológicas de Sigmund Freud, a las que tachaba de decadantes y complacientes con el pensamiento burgués. Wallon partió de la comparación de las diversas etapas de desarrollo motriz e intelectual del niño con el bloqueo mental y las insuficiencias funcionales del menor minusválido. De ahí que su obra haya sido definida como una psicobiología de naturaleza genética, comparativa, dialéctica y materialista. Según Wallon, el niño experimenta durante su crecimiento diversas crisis y conflictos que implican un reajuste, una nueva organización de las estructuras mentales en la que cobran singular importancia los fenómenos de maduración del sistema nervioso. Aunque las ideas de ambos no son dispares, Henry Wallon mantuvo ciertas controversias, Jean Piaget sobre todo en lo relativo a las transiciones entre cada uno de los estadios del desarrollo. Según el suizo, cada uno de estos estados ha de haber concluido en todos sus dominios antes de que sobrevenga el siguiente. En el paso de un estadio a otro, según Wallon, hay una fase de transformación que, en el mejor de los casos, esta siempre domina por un conflicto, la necesidad de valorar y elegir entre el estadio anterior y siguiente. Wallon contempla cada uno de estos estadios como un territorio que por una parte hunde sus raíces en la fase anterior y por otra parte se proyecta hacia la venidera. Todo ello se imbrica en profundos condicionales sociales y en factores biológicos tan decisivos como el de la maduración del sistema nervioso. Esta visión del desarrollo infantil tiene en cuenta toda la riqueza y complejidad del proceso y plantea algunos problemas de difícil o imposible resolución, como el de establecer una serie de condiciones precisas según la edad del menor. Célestin Freinet fue un pedagogo francés teórico de la Escuela Nueva e impulsor de un movimiento de renovación pedagógica. Propuso las técnicas que el día de hoy llevan su nombre. Por ejemplo, la revista escolar, el texto libre, las conferencias, los planes de trabajo y las asambleas escolares. Fundó la idea del tanteo experimental, que consiste en el aprendizaje por experiencias propias. Su pedagogía moderna centra al niño como el centro de toda educación y que debe partir de ahí. Caso contrario, la pedagogía es un fracaso. Freinet desarrolla una pedagogía realista y práctica que busca la educación de todos y no de un grupo, y asimismo lo aplica él mismo en un grupo humano, demostrando de esta manera que es factible de realizarse. La pedagogía de Freinet está muy lejos de ser un recetario de técnicas y consejos. Es, ante todo, una forma de entender
a la educación y al proceso educativo. Freinet dedicó su vida a crear una escuela distinta que interese a los niños, una escuela moderna adaptada a las necesidades del sujeto, una escuela por la vida, para la vida y por el trabajo. Hasta en la actualidad, muchas de sus técnicas siguen vigentes en el aula. Las teorías de Freinet son de gran utilidad y muy favorables para la escuela. Hoy en día, aquel maestro que se incline por llevar a la práctica las ideas de Freinet hace hincapié en la educación de formación de valores en el niño, como la democracia, la libertad de expresión, la comunicación, el compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo. En definitiva, valores muy buenos para la formación de nuestros alumnos. En verdad, sin los aportes de las técnicas de este autor, la escuela de estos tiempos posmodernos se hubiese privado de grandes elementos de trascendencia. Teóricos de la autogestión. Michel Lobrot fue un pedagogo francés y es uno de los principales creadores de la corriente denominada pedagogía institucional, que contribuye un fundamental aporte a la pedagogía contemporánea desde hace mucho tiempo. Fundador de la teoría y el método de la no directividad interviniente, Lobrot se caracterizó, sin duda alguna, por la importancia que da a la pedagogía institucional, concebida como el análisis de lo que ocurre dentro y fuera de las instituciones educativas. Es aquella que permite a los alumnos hacerse cargo en forma total o parcial de su propia formación. En ella misma, los alumnos no son considerados como objetos sobre los cuales se transmite conocimiento, sino son vistos como individuos responsables de su propio aprendizaje y de su formación. Su propuesta pedagógica, denominada pedagogía institucional, nace de la oposición que él sentía hacia la pedagogía tradicionalista de su época, la cual se caracterizaba por tener programas educativos enfocados al conformismo. Estaba enfocada en difundir la ideología de la clase dominante y estaba tan marcado el autoritarismo de los profesores, así como también la represión administrativa y la escuela cuartel. El impulso de partida de Lobrot para determinar su pedagogía fueron los grupos de diagnóstico, que se desarrollaron en conjunto con la teoría de la no directividad. El grupo de diagnóstico consiste en formar grupos de 10 a 15 integrantes, bajo la dirección de un monitor, con el fin de formación o perfeccionamiento en las relaciones humanas. Lo único que tenían que hacer los integrantes de estos grupos es vivir y dialogar a su gusto y organización que ellos mismos quisieran darse. El papel del monitor debe ayudar al grupo a desarrollarse como tal, para lo cual, además de catalizar las reacciones que en lo personal y en lo interpersonal constituyeran la vida grupal, deberá hacer a los participantes conscientes de las particularidades del funcionamiento del grupo. Entonces, dentro de la educación, el educador debe abstenerse de interferir en los análisis de los educandos. Con respecto a la organización escolar, debe limitarse a hacer propuestas a los educandos, ya que ellos serán quienes determinen sus procesos de organización. A nivel de contenido, aportará ideas solo cuando el educando se lo demande. Es así como su pedagogía institucional le permite al educando ser responsable de su propio aprendizaje y de su formación a través de la autogestión. Otros de los teóricos más influyentes en la autogestión y la no directividad es Carl Rogers, quien propuso la teoría de la personalidad,
y la planteó como la capacidad que tiene el ser humano para comprenderse a sí mismo y resolver sus problemas, pero que necesita de condiciones determinadas para emerger en efecto. Pone total énfasis en la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. Dice que la personalidad puede analizarse según cómo se acerca o se aleja de lo que considera un individuo altamente funcional. Planteó la teoría de la relación terapéutica, que consiste en crear condiciones en las que el sujeto pueda cambiar lo que no está funcionando bien en él. Sus teorías educativas se centraron en la enseñanza centrada en el estudiante, por lo que desarrolló la teoría del aprendizaje. Planteó los principios básicos y fundamentales que debe existir en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 1. Confianza en las potencialidades humanas, pues esto permite saber el potencial de cada estudiante, ya que consideró que el ser humano tiene una capacidad innata por el aprendizaje. 2. Pertinencia del asunto que va a ser aprendido. Para Rogers era muy importante saber qué contenidos eran los adecuados para los estudiantes, contenidos que debían propiciar el aprendizaje significativo. 3. Aprendizaje participativo, autoevaluación y el aprendizaje del propio aprendizaje. Rogers, con este principio, buscaba que los alumnos fueran más participativos que pasivos en el aula, y después evaluaría con lo aprendido, pero defendió con sentido estricto la autoevaluación, pues hace uso del principio de confianza y facilita el desarrollo de independencia y autonomía. Propuso las actitudes que el docente debe de tener para facilitar el aprendizaje. La clave es la confianza en sí mismo y en la creatividad propia. Eso hará que los alumnos se sientan más cómodos con él. Pero además de eso, el docente debe y tiene que poseer actitudes importantes, como la congruencia y la autenticidad. El docente debe ser congruente en su enseñanza, auténtico en su papel, es decir, se presenta tal cual es y no se esconde a través de un disfraz. Consideración, aprecio, aceptación y confianza son actitudes importantes, ya que aceptan al estudiante como una persona libre e independiente. Además, otorga confianza al alumno. Comprensión empática. Tiene que tener la actitud y la capacidad de comprender las reacciones producidas por el alumno. También sirve como medio para mostrar la autenticidad y demás actitudes. Los recursos a utilizar son los determinantes para una relación educativa efectiva. Rogers planteó 3 recursos importantes para lograr el aprendizaje significativo. 1. Se trata de construir un clima o un ambiente adecuado para el aprendizaje. 2. Utilizar las experiencias como un recurso. 3. Utilizar materiales didácticos. También optó por utilizar la personalidad para analizar cómo funciona el individuo y cuál es su alcance. Rogers deja muy claro que el facilitador, es decir, el docente, es el responsable de hacer posible el aprendizaje, mientras que el estudiante es el único en condiciones de evaluarse a sí mismo en base a sus metas alcanzadas. Por último, Rogers desarrolla el concepto de libertad en la educación no directiva, tomando como punto de partida 2 aspectos: la confianza en el paciente y la confianza en el alumno, para que puedan manejar constructivamente su vida y solucionar sus propios problemas. Teóricos antiautoritarios: Francisco Ferrer Guardia y Gerard Mendel. Compararemos el pensamiento de los teóricos antiautoritarios para comprender mejor el concepto de libertad, los fundamentos de la educación racional y el impacto del psicoanálisis en la educación. La escuela moderna. Francisco Ferrer Guardia, en 1901,
fundó la escuela moderna. La educación se basaba en la evolución de los niños. La libertad era considerada un valor esencial. No estaba de acuerdo con exámenes, premios y castigos. Y propone una pedagogía desde y para la libertad, una enseñanza racional y científica. El objetivo era educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva. La escuela es un escenario libre de jerarquías, una escuela donde el docente es un facilitador y debe estimular el pensamiento crítico. Los programas y métodos deben ser adaptados a la psicología del niño. La misión consiste en hacer que los niños y niñas lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que eleve proporcionalmente el valor de la colectividad y enseñará los verdaderos deberes sociales. La educación debe ser igual tanto para niños como niñas. Debe existir igualdad, una coeducación de pobres y ricos. El propósito de la enseñanza de referencia es que los niños de ambos sexos tengan idéntica educación, que por semejante manera desenvuelvan la inteligencia, purifiquen el corazón y templen sus voluntades. Nos proponemos educar e instruir a las nuevas generaciones, demostrando las causas que motivaron y motivan el desequilibrio de la sociedad. Si con la pedagogía moderna pretendemos preparar una humanidad feliz, libre de toda ficción religiosa y de toda idea de sumisión a una necesaria desigualdad económico-social. Renovación de la escuela. Trabajar para la transformación de la escuela, por el estudio del niño, a fin de probar científicamente que la organización actual de la enseñanza es defectuosa y adoptar mejoras progresivas, o fundar escuelas nuevas en que se apliquen directamente principios encaminados al ideal que se forman de la sociedad. Se trataba de una escuela de ideario, racionalista, igualitaria, laica y ácrata, no coercitiva y considerada por su fundador como natural. La libertad era considerada un valor fundamental, se procuraba la igualdad de todos, se rechazaba el espíritu competitivo y por lo tanto toda imposición, exámenes, premios y castigos. Gerhard Mendel, impulsor del sociopsicoanálisis. Autoridad. Se impone de manera inconsciente. En una institución apoyará la toma de conciencia. Coeducación de sexos. Emancipará hombres y mujeres. Analizó tópicos como el poder y la autoridad. Se basa en los principios del psicoanálisis freudiano. El método que utiliza en su obra es el psicoanálisis social. Ante todo resuelve problemas sociales y psicológicos. Relaciona clase social y clase educativa. Una de las palabras claves que utiliza Mendel es autoridad. Mendel nos dice que la autoridad le llega primero a la madre. El niño hace solo lo que la madre quiere, lo mismo le pasa al padre, luego a la sociedad, mientras que el niño sigue siendo el sujeto en cuanto a normas y reglas. Esto conduce a una desigualdad que separa al niño del adulto, donde se establece una clase dominante y una clase gobernada.
En este caso, el dueño de la clase dominante serán los adultos y la clase dominante es la clase posesiva. Estamos hablando de los niños. Esto ha pasado muchas veces en la familia. En muchos casos, autoridad es igual a violencia y obediencia el poder. Siempre pasa de manera jerárquica. Las personas superiores tendrán más poder. Dos grandes teóricos que se centraron en el no autoritarismo en la educación, ya que obstaculiza las capacidades y potencialidades de los estudiantes, afectando su desarrollo integral, confianza y seguridad en lo que están aprendiendo. Teóricos de la educación marxista: Antonio Gramsci y Louis Althusser. Describiremos los aspectos analíticos de los teóricos marxistas para comprender cómo el Estado afecta el proceso educativo en relación con la ideología dada dentro de las instituciones educativas. Abrió nuevas vías de pensamiento, acción política y educación. Escribió en la cárcel el texto más importante sobre la función educativa y política de los intelectuales, Cuadernos de la cárcel. El mensaje central es que la organización de la cultura es orgánica para el poder dominante. Para Gramsci, los intelectuales se definen por el papel que desempeñan en la sociedad y no por el trabajo que hacen. Existen dos tipos de intelectuales que son los orgánicos y tradicionales. Los intelectuales deben de tener una participación activa como constructor, organizador y persuador permanente. La espontaneidad son temas de análisis dentro de la teoría gramsciana en relación a la educación. Según Gramsci, la ideología es una hipótesis científica que tiene un carácter educativo, dinámico y es verificada y criticada por la evolución de la historia. La filosofía de la praxis propuesta por Gramsci es un legado de Marx. El enfoque de Gramsci es innovar los métodos, el contenido y la organización del aprendizaje, acercando los vínculos entre la escuela y el trabajo, la teoría y la práctica. Un enfoque cada vez mayor en la historia de la organización del trabajo y de la cultura. Distintas interpretaciones de los clásicos y teorías que culminan en un debate público sobre los fines educativos y los valores en los que se fundamenta la acción educativa en una sociedad determinada. Louis Althusser. Louis Althusser era un polémico autor marxista que estudió los trabajos del joven Marx, analizándolos con el modelo estructuralista para quitarles sus ingredientes ideológicos, ya que consideraba que Marx había sido interpretado de modo erróneo. Sufrió la Segunda Guerra Mundial en calidad de prisionero de los alemanes, donde se hizo comunista al tomar contacto con compañeros de cautiverio que tenían esa ideología, la que lo cautivó convirtiéndose en militante a pesar de su educación católica, y luego fue profesor de filosofía en la Escuela Normal Superior de París, donde había estudiado y se destacó en su labor docente. En su obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado, denunció a la escuela como un aparato esencial para reproducir la ideología capitalista, ya que realiza también una división del trabajo y transmite conocimientos teóricos y habilidades según la posición social que ocupa y ocupará cada estudiante cuando egrese y se incorpore al mercado laboral como empleado o como patrón, enseñando a cada uno lo que necesita saber, reglas, costumbres, contenidos, etc., según la clase a la que pertenezca su familia y de la que no le permite salir, y a la que aprende a adaptarse para continuar pasivamente en esa posición donde cree que le corresponde estar,
pues ideológicamente y aprovechando su vulnerabilidad infantil se les inculca como que es algo natural la existencia de diferencias de clase. Padeció problemas psiquiátricos graves, lo que desencadenó que matara a su esposa Helene el 16 de noviembre de 1980 y fue internado en un psiquiátrico muriendo una década después de problemas cardíacos. Louis Althusser aborda el tema de la ideología en la sociedad, desprendiendo el concepto de ideología, elevándola a una categoría de análisis en síntesis. Su estudio es denominado como la ideología de la ideología. En ese sentido, toma en cuenta el papel de la sociedad como reproductora de elementos ideológicos, la construcción por parte del Estado e instituciones con un poder sensible a la sociedad. Althusser considera como aparatos de Estado, término acuñado por Marx, a los elementos reguladores y represores de una sociedad creado en dos niveles. El primero contiene a las instituciones gubernamentales, como son el gobierno, el sistema de administración y recaudación, con sus respectivas formas de sancionar, y el segundo plano relativo a las funciones formativas, como son la religión, la educación formal en las escuelas, la familia y los gremios en artes y ciencias. El sistema de administración y recaudación con sus respectivas formas de sancionar y el segundo plano relativo a las funciones formativas. Estos sistemas de formación, Althusser los denomina como aparatos ideológicos del Estado, posteriormente aplicado en las instituciones privadas con una función política impresa en una página en blanco que afecta a la identidad del individuo. Bajo una postura marxista, Althusser retoma los términos de fuerza de trabajo y la repercusión en las relaciones de producción. En otras palabras, el estudio de los valores donde la sociedad en conjunto estamos inmersos partiendo del supuesto proceso de las relaciones de producción y la opresión derivada de la explotación entre las clases sociales y la división del trabajo. Durante este proceso, la identidad del individuo se ve alterada, correspondencia de su posición en el sistema. Louis Althusser.